Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevista electoral que realizamos aquí en Inter-Almería Televisión con motivo de las elecciones del próximo domingo, 19 de junio. En la jornada de hoy miércoles le toca el turno a Vox, con nosotros su candidato número 1 por la provincia de Almería, Rodrigo Alonso. Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Inter-Almería Televisión. Como siempre, encantado de estar en vuestra casa. Un placer para nosotros. 48 horas quedan de campaña electoral, con el día por medio de reflexión el próximo sábado. ¿Qué valoración haríamos de esta campaña? Nos quedan todavía 2 días, ahora hablaremos de estos 2 días que nos quedan, pero ¿de cómo ha sido esta campaña electoral? Bueno, pues por nuestra parte, hoy te puedo confirmar que ya hemos visitado los 103 municipios, hemos estado en todos los rincones de la provincia. Se ha hecho un trabajo extraordinario, un trabajo encomiable, enorme, sobre todo gracias a los voluntarios, a los afiliados, a los simpatizantes que se han dejado el alma por eso, por recorrer cada rincón, ¿no?, de la provincia, y yo la verdad le estoy enormemente agradecido. Y ese recorrido que hemos hecho, que no es la primera vez, he notado algo distinto. He notado en la gente apuesta ya por Vox de manera decidida. Y he notado que el votante socialista, sobre todo de las zonas del interior, que tú sabes que he sido siempre tradicionalmente socialista, va a apostar por el cambio real que Vox va a traer a la Junta de Andalucía. Y te lo dicen de manera abierta, te lo dicen sin tapujos. Recuerdo el caso concreto de una mujer, no voy a decir su nombre, pero en Ureila, que me decía: Rodrigo, toda mi familia le ha votado siempre al PSOE y vamos a votar a Vox, a ver si con vosotros por lo menos tenemos una alternativa y vosotros a ver si por lo menos no nos engañáis, porque si ya nos engañáis vosotros también, ya es que ya ni votamos. O sea, la gente está harta de tanta propaganda, la gente está harta de tanta promesa, y que luego se van sucediendo elecciones tras elecciones, y luego esas promesas no se materializan. Es que no llegan. Somos Almería la eterna olvidada, y eso la gente ya lo percibe. Y ahora mismo con la grave situación económica que tenemos, la luz al doble del precio, el combustible al doble del precio. O sea, imagínate, la gente está muy harta y nos va a dar ese voto de confianza. No obstante, te pregunto, Rodrigo, porque en los últimos 3 años habéis estado apoyando al Partido Popular, fuera del gobierno, dando ese apoyo para esos presupuestos, pero llegó un momento en el que dijiste, hasta aquí. ¿Dónde está ese punto de decir, ya no confiamos más en lo que estáis diciendo? ¿Es que se han cambiado las políticas? ¿Se ha ido la derecha a la izquierda en esta situación? Bueno, ahí lo que ocurrió, nosotros entramos en 2018, los ciudadanos nos dieron 12 escaños, y con la representación que habíamos obtenido, pues quisimos ser leales al cambio de siglas políticas en Andalucía. Después de 37 años. Después de 37 años era una oportunidad fantástica, ¿no? Entonces firmamos un documento para investir como presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla con el Partido Popular, y hemos firmado 3 acuerdos presupuestarios. ¿Qué ocurre? Que al principio, bueno, evidentemente tienes la fuerza política que tienes y todo eran promesas. Nosotros queríamos cambiar el modo de cómo se estaban implementando las políticas socialistas en Andalucía, y todo eran promesas, hasta que nos dimos cuenta que una vez transcurridos 3 años quedaba mucho por hacer, quedamos muchos de los puntos que se habían acordado por cumplir, y otros que, habiéndose acordado, se habían incumplido ya. Y ahí ya perdimos la confianza en este gobierno, nos dimos cuenta que nos estaban toreando, y ahí dijimos, bueno, pues basta ya. Aquí o cambiamos las políticas en Andalucía o vamos a seguir recogiendo lo mismo que sembró el PSOE. Y es tener a Andalucía en la cola de todos los indicadores, tener al sector primario demonizado como consecuencia de hacer el caso a esa agenda globalista de la Agenda 2030, a ese ecologismo radical que es el que está demonizando y arruinando a nuestro sector primario. Seguimos viendo cómo en educación se sigue adoctrinando en los colegios, hay activistas dentro de los colegios, la sanidad ¿ha mejorado? No ha mejorado, porque tú llamas a salud, responde y no te responde. Seguimos sin tener el PET-TAC como máquina de diagnóstico en Almería, otra, la eterna olvidada. Después también está Jaén y Huelva. Eso era un punto del acuerdo presupuestario, tampoco está aquí. Seguimos sin servicio de oncología en el poniente. Es decir, han sido todo un alarde de incumplimiento y de promesas
que se han quedado en el tintero. Pero no y lo obstante- único que se han, Rafa, lo único que se han dedicado es a gestionar esa herencia socialista. Eso es lo que han hecho. Y por eso dijimos, mira, pues con Vox no contáis. Porque te lo decía porque es verdad que se ha dado, no la vuelta como un calcetín, pero casi se ha cambiado el rumbo que tenía del Partido Socialista. ¿Por qué ahora el cambio real? ¿Por qué ponéis encima de la mesa el cambio real? Porque vuestras propuestas son las que verdaderamente van a cambiar la situación de Andalucía, porque ahora los últimos índices están diciendo que también para invertir Andalucía ya se está convirtiendo en un foco fundamental para venir, el tema de los autónomos, que ha habido más autónomas en la provincia de Almería, o sea que algo de cambio hay. ¿Por qué real, por vuestra parte? Ha habido algo de cambio, o sea, sería faltar a la verdad, decir que no ha cambiado nada. Evidentemente, nosotros participamos de la mayor rebaja fiscal que ha habido en la historia de Andalucía. Nosotros participamos de esa tarifa plana en los autónomos, participamos de la eliminación también en el grupo 3 del impuesto de sobresucesiones y donaciones, es decir, la simplificación normativa. Es cierto que se ha producido un cambio en cuanto a la política fiscal y económica, pero el gobierno cae en un excesivo triunfalismo, y cuando se cae en un excesivo triunfalismo no se detecta con claridad cuáles son los problemas y tampoco se aporta la solución a esos problemas. No podemos tolerar que se sigan haciendo llamamientos a la inmigración ilegal, y a esto siempre viene el experto de turno que dice que esa competencia es del Estado. Pues no, mire usted, aquí en Andalucía se han hecho un llamamiento a la inmigración ilegal. Cuando salta la valla, cuando abre la valla. Ceuta, y secuestran a los niños de Marruecos y los meten en Ceuta, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que tenía la obligación moral de acogerlos. La consejera de Igualdad dijo que eran sus niños, parafraseando a Teresa Rodríguez. Y nosotros le decíamos al presidente de la Junta de Andalucía que lo que había que hacer es coger a esos niños y llevarlos con sus padres, porque habían sido secuestrados de su familia y estaban sus padres en la valla reclamando a sus hijos. Entonces la obligación moral nosotros la tenemos con nuestras jóvenes, con nuestra gente. 4 de cada 10 jóvenes hoy en Andalucía están en el paro. Los jóvenes no tienen un futuro cierto en Andalucía y se van fuera de su tierra. ¿Por qué tenemos que permitir que nuestros jóvenes se vayan fuera? Se aprobó la ley de infancia. La ley de infancia concede privilegio a los extutelados de la Junta hasta los 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen prioridad en las pensiones contributivas o no contributivas, que tienen prioridad en el acceso al alquiler, que tienen prioridad en el acceso a una vivienda, en el acceso a un trabajo. Pero, ¿y cuál es la prioridad de nuestros jóvenes? Irse de Andalucía, formarse en nuestras universidades e irse fuera. O sea, estamos formando talento para irse fuera y lo estamos haciendo el relevo con los que entran de forma ilegal a nuestro país. Y evidentemente estamos totalmente en contra de esa política, y esas políticas son las que hay que cambiar. Hay que cambiar el adoctrinamiento en la aula. Hay que dejar que los activistas dejen de pasearse por la aula y de decirle a nuestros niños cómo tienen que hacer una felación o cómo tienen que masturbarse. No, nosotros tenemos los padres el derecho a elegir la educación de nuestros hijos. A mi hijo, a mi hija. Mira, yo a mi hija no quiero que en el colegio se le diga que su hermano es malo por el mero hecho de ser hombre. Y eso es lo que está en los colegios. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de políticas. Entonces son políticas. No es solamente gestionar, no es solamente bajar 2 décimas el paro o bajar 2 décimas la deuda o subir 4 décimas el Producto Interior Bruto, que es importante, claro que lo es, pero se trata de afrontar políticas que están produciendo un deterioro y una degradación social en Andalucía y por ende en Almería. Y nosotros vamos a cambiar, por eso decimos el cambio real, porque venimos a cambiar esas políticas que han sido acogidas acogidas desde la izquierda, y tanto el Partido Popular como Ciudadanos pues se han plegado a ese tipo de políticas. No obstante, ¿cuáles serían las líneas básicas fundamentales de vuestro programa electoral? Para que la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos diga, bueno, pues esto me interesa o no me interesa. ¿Cuáles son, si tuvierais que llegar al gobierno? Lo decía ayer Macarena Olona, como vicepresidente Juanma Moreno, las primeras normas, primeras actividades, actos que llevaría a cabo, ¿cuáles serían? Pues Macarena Olona lo ha dicho en distintas ocasiones. Lo primero que va a hacer cuando llegue a San Telmo es meter la tijera en la administración paralela, detectar los enchufados y echarlos a la calle. Todo aquel que haya entrado en la administración pública
por el mero hecho de llevar un carné político entre los dientes, esa persona va a ir fuera. Hay que apostar por... además, todo aquel que ha entrado de esa manera, Rafa, Sí, sí. Le ha quitado la oportunidad a otra persona, a otra familia, de poder acceder a la función pública, a un puesto en la administración, de la manera legal que hay que hacerlo. Y eso son muchas horas de estudio también de los chavales que quieren, que tienen vocación de servicio público, que quieren, una oposición hoy en día no claro, es tan se preparan una oposición, tal. Entonces, esto es una falta de respeto también a ese esfuerzo. Eso es una de las cosas. Otra es, tenemos 8 tributos propios en Andalucía. Hay que reducir esos 8 tributos propios y renunciar a algunos de ellos, si no a todos. Porque eso va a provocar un efecto de circulación del capital y va a dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Y vamos a apostar, por supuesto, de forma férrea y contundente a favor del sector primario y el sector secundario. Hay que reindustrializar a Andalucía, hay que relocalizar las empresas que se han ido para que vuelvan a Andalucía. Y en este sentido, las políticas que se han llevado a cabo son todas en favor de la Agenda 2030 y en favor de ese ecologismo radical. Es decir, a un agricultor de Almería le dicen que no, que contamina. A un ganadero le dicen que contamina por el mero hecho de hacer el ejercicio de su profesión. Y que se diga eso a un almeriense que hemos hecho de un erial, de un desierto, la huerta de Europa, a un almeriense que sabemos cómo aprovechar hasta la última gota de agua, a un almeriense que trabaja en la agricultura, que sabe perfectamente de hace ya 3 décadas cómo se hace la economía circular para aprovechar todos los recursos, no nos van a dar lecciones en este sentido. Y nosotros vamos a apostar por los del sector primario y por la industria. No tiene ningún sentido, Rafa, que en nombre de esa Agenda 2030 y en nombre de ese ecologismo de moqueta, de esos ecologistas que no saben distinguir un huevo de una castaña, no tiene ningún sentido que se diga que la central térmica de Carbonera, que generaba mucha industria y mucha industria auxiliar allí en la comarca y muchos puestos de trabajo, se tenga que demoler porque dice que aquí contamina. Pero luego resulta que en Marruecos las abren y le compramos la energía a ellos. Entonces, aquí contaminan y allí no contaminan. No tiene ningún sentido que el gobierno de la Junta de Andalucía se haya plegado a las políticas que te impiden explotar tus minas, explotar tus recursos naturales. ¿Para qué? Para tener soberanía. Para que si tú teniendo soberanía energética no tengas tanta dependencia del exterior, y eso hoy nos daría lugar a una factura de la luz mucho más barata, a un combustible mucho más barata, pero se han plegado a esos postulados globalistas de la Agenda 2030 y del ecologismo, y eso es lo que nos están condenando tanto al sector primario como al sector secundario, a la industria. Y te voy a decir cuál es el mejor ecologista. El mejor ecologista es el agricultor que cuida del fruto y del campo, es el ganadero que cuida del ganado y del monte, y es el pescador que cuida de la mar para preservar el pescado. Esos son los auténticos ecologistas. Todos los demás son analfabetos de la ecología, no tienen ni idea de qué se siente de vivir en el campo y explotar tus recursos, y vienen a darnos lecciones, sobre todo, como te he dicho antes, pues en nombre de ese ecologismo radical y de esa Agenda 2030, que lo único que persigue, Rafa, es sustituir nuestros agricultores y nuestra industria por las demás abajo del estrecho. Hablando de agricultura, primer motor de la economía de la provincia de Almería, tema del agua. Es verdad que nosotros hacemos milagros con el poco agua que tenemos. Me imagino que si llegamos al gobierno, en este caso, si se llega al gobierno por parte de Vox, el tema del agua, hay un plan hidrológico nacional que ahí está parado, y ya Santiago Abascal lo decía en la jornada de ayer también, en el meeting que tuvisteis en el Ejido, que el plan hidrológico nacional se va a poner en marcha. Esta es una prueba muy evidente de cómo el Partido Popular ha cambiado su política. El Partido Popular en 2011, creo que era en 2011, en palabras de Rafa Fernando, decía que apostar por las desaladoras era condenar al campo. Hoy en 2022, la consejera de Agricultura dice que apostar por la desaladora, reformar la desaladora de Almería, va a ser el principal motor en materia hídrica de la provincia. Es decir, fíjate cómo han cambiado en 11 años
de una política que defendía un plan hidrológico que lleva el agua de donde sobra a donde falta, a defender precisamente lo que defendía el Partido Socialista. Entonces, la gente está harta de esas promesas y luego no se atiende el problema que hay en la provincia. Tenemos que conectar la presa de Rules con Almería. Tenemos que dar solución a la balsa del Sapo. La balsa del Sapo es la eterna promesa de Almería. Tenemos un problema con las avenidas de agua y con las inundaciones, y tenemos un problema que allí hay un agua que con una desalobradora se podría utilizar ese agua para los agricultores. Tenemos que unir, y para eso hay que apostar por un plan hidrológico desde Pulpí hasta Adra, pasando por todas las zonas del interior, unir una tubería que una la desaladora de Carbonera con el campo de Tabernas, y cuando estén todas las cuencas unidas, utilizaremos los recursos hídricos en función de cómo mejor se vea y cómo mejor atienda las necesidades. Lo que no vamos a hacer, y esto lo he repetido durante la campaña en varias ocasiones, lo que no vamos a hacer es lo que dijo la consejera de Agricultura en Níjar, que iba a cerrar los pozos del campo de Níjar, y cerrando los pozos del campo de Níjar les está poniendo en tela de juicio 5.000 hectáreas que pertenecen al 95% a explotaciones familiares, que vienen del abuelo al padre y al hijo. Eso con Macarena Olona en San Telmo no se va a producir. Sanidad y dependencia, dos temas importantes que mucho se está hablando en la situación en la provincia de Almería. ¿Cómo estaba la situación? ¿Cómo nos encontramos a día de hoy? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué haría Vox? Nosotros firmamos con el gobierno dentro del acuerdo presupuestario, uno de ellos era un plan de infraestructuras en dependencia y un plan de infraestructura en sanidad. No se hizo ni una cosa ni la otra. ¿Por qué necesitábamos ese plan? Porque tú necesitas saber cuáles son las carencias que tienes para poder aportar la solución. Pero tienes que planificarla. Lo que no podemos hacer es hacer hospitales donde quizá no hagan falta y dejar la merma en otro sitio. En este sentido, las listas de espera siguen existiendo por mucha propaganda que quiere hacer el gobierno, porque es el gobierno del autobombo y la complacencia y la autocomplacencia. Por mucha publicidad institucional que esté invirtiendo en decirnos que la sanidad funciona bien. Mira, en los centros de salud en verano estuvieron cerrados. Estuvieron cerrados porque hubo una falta de previsión para contratar médicos para esa época estival en la que, como bien sabes, sube la población. Pues estuvieron cerrados porque hubo una falta de previsión. Las listas de espera siguen estando ahí. La lista de espera quirúrgica, las listas de espera en primera consulta. Llama al teléfono de salud, responde y no responde. Esto de la telemedicina, ¿esto qué es de la telemedicina? ¿Qué es esto de que llamas por teléfono? Oye, tengo una dolencia, ya, pero es que te tendrá que ver el médico, ¿no? Esto de la telemedicina, ¿qué es? Entonces, eso es la única manera que hay para afrontar eso, es apostar por la atención primaria y ver cuáles son las mermas de personal sanitario que tenemos en los hospitales. Si faltan médicos, pues habrá que formar médicos, claro. No irse al Magreb a traer médicos de allí. Nosotros ya presentamos una iniciativa en el Parlamento en la que se ha producido una brecha en la formación de los médicos al MIR. Entonces, nosotros decíamos, bueno, esto habrá que ponerlo en conocimiento de las universidades y crear un plan para formar más médicos y no traerlos de fuera. Bien, pues esto no se hizo. Y eso es la manera de cambiar la manera de cambiar las políticas. En tema de dependencia, Rafa, murieron 36.000 personas en 2021. 36.000 personas murieron esperando recibir su ayuda a la dependencia. ¿De verdad este gobierno puede presumir de haber reducido de las listas la dependencia? Que se lo pregunten a Inés. Inés Roquetas de Mar. Lleva 8 meses tramitando papeles en la Delegación de Igualdad. 8 meses mareándola. Ahora me falta este papel, ahora me falta el otro. 8 meses. No tiene vida ninguna esa mujer. Va, trabaja, termina de trabajar, va a cuidar a su madre, está con su madre, vuelve otra vez al trabajo, ha pedido unidades de respiro familiar, la están mareando con papeles. Esa es la mejora que ha habido en la ley de dependencia. Es todo pura propaganda. Entonces hay que apostar de forma firme
con la dependencia y de forma firme con la sanidad, Rafa. Importante, infraestructura. Ahí tenemos al poniente. Tú que conoces bien el poniente, la situación para cuando venís para Almería, menuda situación. En infraestructura, ya sabes que Almería siempre la olvidada, el tren, o sea, el AVE, no sabemos cuándo vendrá. El tren, dicen que el 26, ¿tú te lo crees? No, yo no me lo creo. No me lo creo porque la autovía de la Almanzora, desde el año 85 que se proyectó, todavía está ahí. Ha llegado a fines, ahora se va a unir con la A7, pero unir Fines con Baza, pues no sé, yo creo, yo no lo voy a ver seguro, esperemos que mi hijo sí lo vean. La única manera de verlo nosotros, tú y yo, es que Macarena Olona sea presidente de la Junta de Andalucía. Si no, todo van a ser promesas, elecciones tras elecciones. Venir del poniente hacia Almería es una odisea. El Cañarete está siempre cerrado, no se pone una solución a eso. Ahora vienen presumiendo de que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de España, que van a invertir 600.000 euros para arreglar el Cañarete en un periodo de 26 meses. 26 meses. Pero ¿Mientras cerrado? Pero esto que es algún tipo de insulto o algo. No, es decir, cuando no se quiere solucionar un problema, pues no se ataja el problema. La playa de Valerma. La playa de Valerma hay un problema mayúsculo, porque el mar está metiéndose en Valerma. Cada vez se va comiendo más. Y una elección, estas elecciones, llegar allí a la playa de Valerma, echarse la foto con los vecinos, y va a haber playa, lo vamos a regenerar, pero ahí siguen echándose bañeras de arena. Viene un temporal, se lleva la arena y sigue metiéndose el mar dentro de Valerma. Es decir, basta ya de promesas. Vamos a hacer verdaderamente, vamos a cumplir con lo que prometemos. Si no se pueden hacer, han prometido en Almería para la próxima legislatura, entre colegios e institutos, 8. Y ninguno tiene el proyecto hecho. Pero si sabes que no lo vas a hacer, si es imposible, si no te da tiempo, deja de prometer para luego no hacerlo. Dijeron en el 2018 cuando entraron que se iban a solucionar el problema de las caracolas en los colegios. Y sigue habiendo caracolas en los colegios. Es decir, la gente está harta. La gente está harta. Por eso hablamos de cambio real. Porque con Macarena Olona, siendo presidente de la Junta de Andalucía, lo que se prometa se va a cumplir. La penúltima. Rodrigo, presencia de Macarena Olona varias veces en esta campaña. Santiago Abascal varias veces en la campaña, el apoyo del partido total a la provincia de Almería, en este caso a ti, que tú representas la lista. Bueno, el apoyo es a la provincia de Almería. Yo soy un componente más de este engranaje. Pero digo, me imagino que orgulloso, porque ver que tú están aquí y apuestan por Almería. Estoy orgulloso por muchas razones. Estoy orgulloso por representar a mi Almería del alma. Te voy a contar una anécdota. Que lo digo y parafraseo a Lola Flores. Digo, a mí se me conoce en España y en Europa y se sabe de dónde soy. Dice, tú eres de Almería, ¿verdad? Y lo saben por mi acento. Porque es que no me niego a perder mi acento de mi Almería. Y claro, me llena de orgullo, claro que sí, representar a la provincia de Almería. Pero claro, se dan cuenta aquí Macarena y Santiago vienen a Almería porque en Almería es esa provincia olvidada tradicionalmente por todas las administraciones, y saben que aquí hay que hacer un gran esfuerzo en materia de política y en materia de infraestructura, y por eso vienen aquí, para conocer de primera mano cuáles son esos problemas y poderlos solucionar una vez que Macarena sea presidente de la Junta de Andalucía. Por eso, el último minuto de esta entrevista, te damos las cámaras de Interalmería Televisión para que puedas dirigirte a los almerienses que nos están viendo en este momento el motivo fundamental de por qué el próximo domingo, 19 de junio, hay que votar a Vox. Las cámaras abiertas para ti. Pues yo les digo a los almerienses que hay que votar a Vox porque votando a Vox vamos a luchar contra la inmigración ilegal y contra la inseguridad. Votando a Vox vamos a hacer una rebaja fiscal muy drástica. Votando a Vox vamos a poner a la familia en el centro de todas las políticas. Votando a Vox vamos a priorizar nuestro sector primario con respecto al que viene de terceros países y que nos están destruyendo. Votando a Vox vamos a reindustrializar Almería, y votando a Vox vamos a apostar por la educación sin adoctrinamiento, por una sanidad en la que sea ágil y no se eternice, y votar a Vox supone al fin y al cabo traer un cambio de política a Almería, y solamente podrá hacerse factible si votando a Vox llega Macarena Olona a ser presidenta de la Junta de Andalucía.
Rodrigo Alonso, candidato de Vox por la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí y desearte muchísima suerte el próximo domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista electoral. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.